tardes, bienvenidos como siempre a Convención Constitucional. Estamos acá en los jardines del ex Congreso Nacional y vamos a comenzar desde ya hablando de lo que pasó ayer con este pleno del informe de sistema político. Se convocó ayer a las 9:30 de la mañana. Se extendió hasta casi la medianoche. Hubo varias horas de debate, pero también varias horas de votaciones y donde ya se aprobaron 39 artículos que van a ir entonces a este borrador de nueva Constitución. Hemos preparado unas gráficas laterales para ir mostrándoles cuáles han sido aprobadas, algunas de ellas. Por ejemplo, el tema de los escaños reservados asegurados. Además, que la Cámara se renueva cada 4 años. Y muy importante esto, la reelección inmediata del presidente, que es una figura que no existe en la actualidad, pero que lo habilita entonces en esta propuesta de nueva Constitución. Y además, muy relevante, se baja la edad para ser presidente, según el borrador. Se podría hacer a partir de los 30 años. A partir de los 30 años se podría ocupar entonces el cargo del presidente. Y además, obviamente, entre lo más relevante, lo más destacado, es que ya se estableció entonces la eliminación del Senado, reemplazado por una Cámara de las Regiones y también de forma paralela un Congreso de Diputadas y Diputados. Lo importante, eso sí, es que todavía está el debe definir cuáles son sus atribuciones, funciones y también quiénes van a ser sus integrantes. Pasemos a escuchar algunas declaraciones de los convencionales a raíz de este pleno de sistema político. Es una muy mala noticia para la democracia chilena que se termine adentro de esta convención con una institución que ha sido clave en nuestra historia democrática. Se avanza hacia un sistema sin contrapesos al poder político, cuando de verdad lo que uno creía que este proceso se trataba era de darle más poder a los ciudadanos. Y vemos en cada una de las decisiones que lo único que se hace es darle más poder a la política y menos poder a las personas. Porque propuesta de sistema político, no se nos olvide, no es un asunto de riñas entre colectivos, es responder a una institucionalidad que fue incapaz durante décadas de responder a las demandas sociales, que nos llevó a una crisis política y social. ¿Qué pasó finalmente con lo que pasó ayer en sistema político? Hay que analizarlo. Yo les comentaba que ya se estableció el fin del Senado. Escuchábamos algunas declaraciones críticas a ello, otras personas que están a favor dentro de la convención, y se establece entonces este Congreso de Diputadas y Diputados. Pero están básicamente esos títulos. No está bien definido cuál es el cuerpo, cuáles son las atribuciones, el funcionamiento, y eso generó diferentes acusaciones entre los colectivos. Por ejemplo, el Frente Amplio, el Partido Comunista, bien críticos con lo que había aprobado Independientes No Neutrales, y también los socialistas. Esto a raíz de que había un acuerdo, un documento que se llamaba el Gran Acuerdo, que tenía más de 20 páginas, que habían firmado precisamente los colectivos de izquierda, y la idea era llegar y enfrentarse a este pleno con votaciones bastante similares. Sin embargo, vimos que en el tema de las atribuciones de esta Cámara de las Regiones hubo algunos que se desligaron de esas votaciones, y también sucedió lo mismo con las atribuciones del Congreso de Diputadas y Diputados. Lo que está claro es que no va a existir más el Senado, pero el tema de las atribuciones tiene que volver a la Comisión de Sistema Político para que puedan volver a ser definidas. Y eso implica, muy relevante, que todos los colectivos se sienten nuevamente sobre la mesa y puedan ver si es que hay puntos de consenso. Desde el Partido Comunista han dicho ya que las confianzas están absolutamente rotas. Ahora, obviamente, esto también ha generado diferentes reacciones, no solamente acá en el ex Congreso Nacional, sino que también en el Congreso, porque este borrador realmente plantea un cambio total a lo que conocemos hoy en día. Así que pasemos a escuchar declaraciones de diferentes senadores. Me parece que va en la dirección correcta, porque es un acuerdo democrático, amplio y transversal de distintas fuerzas políticas representadas, y políticas y sociales y culturales representadas en la Convención Constitucional. Y queda pendiente también la transitoriedad o la gradualidad de implementación de esta nueva Cámara de las Regiones. En mi opinión, hay que hacer una gradualidad que sea respetuosa del último proceso electoral que tuvimos en noviembre. Eliminar el Senado es no pensar en los sistemas de freno y contrapeso que se requieren en los regímenes presidenciales. El Senado ha sido institucionalmente el lugar donde mejor se han representado las regiones. Hoy día hay una mala noticia para Chile. Esto es un retroceso en nuestra institucionalidad, un golpe a la democracia y una mala utilización
del regionalismo que tanto hemos defendido sin colores políticos en este Congreso Nacional y precisamente en el Senado. La situación inconclusa es que los contenidos de ambos, es decir, se arma solo el chasis, pero no tienen los contenidos, pasan nuevamente a comisiones. Y allí habrá que ver cuál es el debate que se da respecto de el sistema político que tenemos que implementar, que evidentemente tiene que ser democrático como gobernanza, pero al mismo tiempo los contenidos, las facultades que tengan ambas cámaras son las que entran en discusión. ¿Qué dijo el presidente del Senado, Álvaro Elizalde? Él dijo que si bien esta discusión es preliminar, es una señal de alerta y también hablaba de un Transantiago institucional. Pasemos a escuchar sus declaraciones y también la respuesta del convencional Marcos Barraza. Tomándose los tiempos necesarios para que no se produzca un Transantiago institucional y por tanto que la implementación de la nueva normativa sea posible, sea responsable. El Transantiago lo creó la concertación el presidente Ricardo Lagos. La recomendación va hacia el presidente Ricardo Lagos, que es parte de este entramado de fuerzas fácticas que intentan hacer que la convención fracase. Claro, ahí escuchábamos diferentes reacciones. Lo importante es que algunos artículos van a volver a la Comisión de Sistema Político y ahí se va a tener que definir bien, ¿cierto?, su composición y sus atribuciones. Hemos preparado también entonces gráficas para mostrarles cuáles fueron estos artículos rechazados y que van a tener que ser revisados nuevamente. Por ejemplo, la de la integración de este Congreso de Diputadas y Diputados. Establecía que estaría compuesto por un número no inferior a 155 miembros, pero fue rechazado por 73 votos a favor, 62 en contra y 15 abstenciones. Ese fue rechazado por completo, no va a tener una segunda oportunidad. También voto voluntario para menores de 18 años. Además, atribuciones de la Cámara de las Regiones. Fue el primer artículo que se votó, el artículo 28, sobre estas atribuciones de la Cámara Regional, que va a reemplazar entonces el Senado, si es que se aprueba esta nueva Constitución, en el plebiscito de salida el 4 de septiembre. Este sí vuelve a la Comisión de Sistema Político, va a tener que ser revisado y por ende ahí también se van a tener que ver sus atribuciones. Sigamos escuchando más declaraciones de los convencionales. Lo que ha rechazado el Pleno, no ha alcanzado los 2/3, es justamente lo que denunciamos desde un principio. Las escasas facultades que tenía la Cámara de las Regiones y también, ¿no es cierto?, ha rechazado las leyes de acuerdo regional, que claramente un catálogo muy insuficiente que planteaba o que proponía que las regiones solo conocieran básicamente temas políticos administrativos, negándole a las regiones incidir en el debate legislativo de temas tan importantes como la salud, la previsión, la vivienda, la educación. Claro, recordemos que Fuad Chaín es convencional del colectivo del Apruebo, que no fue parte de las firmas de este gran acuerdo que yo les mencionaba, porque fue muy crítico desde el primer minuto del rumbo que estaba tomando esta comisión. Otro de los artículos que no obtuvo esta mayoría o bien este apoyo de 103 convencionales y que va a tener que ser revisado nuevamente en la comisión es el artículo que hablaba de la democracia paritaria, que buscaba que todos los órganos del Estado tuvieran paridad. Eso no convenció a todos los convencionales. Sigamos escuchando más declaraciones. Creo que cuando uno mira en general las votaciones de hoy, uno hubiese querido aprobar más cosas, pero es evidente que en un tema tan relevante como este hay que escuchar a las diversas voces que dicen que hay cosas que mejorar. Y creo que eso va a pasar en los próximos días y no hay drama. Claro, las normas ahora volverán a la Comisión de Sistema Político para una llamada segunda oportunidad y para que puedan ser modificadas. Pero ahora vamos a hablar sobre todo esto con el convencional Pedro Muñoz, integrante además de esta comisión. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Natacha? Muy bien, muchas gracias. Estar hoy día con ustedes. Y sin mascarilla, por fin. Por fin, menos mal. Bien, ayer tengo que comenzar sobre este pleno, ¿no?, de sistema político. ¿Cómo lo analizas a un día después de todo lo sucedido, además con una jornada muy, muy larga? Sí, efectivamente fue una jornada muy larga, intensa en conversaciones, en votaciones, en definiciones para el país. Una comisión que tiene particularmente las miradas puestas de gran parte de la sociedad y de tomadores de decisiones, de expresidentes, de muchas instituciones, ¿no? Del propio presidente de la República, que ha salido últimamente, ¿cierto?, a enviar algunos mensajes y manifestar opiniones. Yo, el día después,
estoy satisfecho con el resultado en términos generales. Creo que no hay que sobredramatizar el rechazo de normas, porque además se aprobó el 60% de las normas de este informe. Las que fueron rechazadas alcanzaron votaciones bastante altas, lo que significa que la capacidad crítica del Pleno se ha expresado ahí para mejorar estas normas y que estamos cerca de lograr un mejor acuerdo. Pero Pedro, hoy día se puede hablar de que ya hay un bicameralismo asimétrico. Se tiene la impresión que no, porque no fueron aprobadas las atribuciones del Congreso de Diputadas y Diputados y tampoco esta Cámara de las Regiones. Y recuerdo que desde la semana pasada el colectivo socialista decía que si iban a respetar el acuerdo, o al menos la base, que era eso, un bicameralismo asimétrico, y eso no pasó. Yo tengo una opinión un poco distinta. Yo creo que ayer se han tomado definiciones importantes para el país al interior de la Convención Constitucional. Va Chile a tener un sistema presidencial atenuado. Se aprobó la mayor parte de las normas que definen a Chile como un régimen presidencial, atribuciones, etcétera. El marco normativo del sistema presidencial está en su mayor parte ya definido. Claro. Están las dos cámaras en el texto definitivo, sí, que es el borrador que pasará a armonización, ¿cierto? Para presentar a Chile este proyecto de nueva constitución. Hay dos cámaras, Chile va a tener un sistema bicameral y han quedado pendientes las atribuciones. Por tanto, mucho se ha hablado del fin del Senado y efectivamente se termina el Senado, se termina esta segunda Cámara tal como la conocemos, pero habrá una segunda Cámara de representación regional que falta ser perfilada para que este sistema no quede tan desequilibrado y no tengamos, por ejemplo, el día de mañana, dadas las atribuciones que están pensadas y los poderes, ¿cierto?, superiores para la Cámara de Diputados y Diputadas, un presidente que controlando, porque también se han eliminado los quórums supermayoritarios, controlando la Cámara de Diputados y Diputadas pueda pasarle la máquina a la democracia del sistema político. Pero te repito un poco la pregunta, ¿se puede hablar de un bicameralismo asimétrico hoy después de lo que votó el Pleno? Hoy día, de acuerdo, si uno hace un examen de las normas aprobadas, que han pasado al borrador de nueva constitución versus aquellas que fueran rechazadas y que tienen que ser reformuladas, están las bases para un bicameralismo asimétrico, pero han quedado pendientes de definir las atribuciones de las cámaras. Por eso recordemos que pasó solamente, por ejemplo, respecto del Congreso de Diputadas y Diputadas, el artículo sobre sus atribuciones fiscalizadoras, claro, por ejemplo, pero queda pendiente esa definición. Por tanto, creo que estamos en un buen momento, tenemos una nueva oportunidad para repensar la asimetría de estas dos cámaras, ya que esas definiciones ayer el Pleno democráticamente las postergó. Pidió una oportunidad más. ¿Se logró entonces este acuerdo o no? Considerando que el colectivo socialista había dicho que sí o sí iba a estar el bicameralismo asimétrico bien constituido. Nosotros hemos afirmado durante todos estos días consistentemente que estamos dentro de este marco, de este acuerdo, ¿cierto?, estructural sobre presidencialismo atenuado y bicameralismo asimétrico. Sí. Pero dijimos además que esta no era una discusión que compete exclusivamente ni a la Comisión de Sistema Político ni a la Convención Constitucional, que esta es una discusión y un debate público que tiene que ser receptivo de las críticas que han levantado múltiples universidades, centros de pensamientos académicos y académicas, expresidentes de el más variado color político, porque Noam Titelman, fundador del Frente Amplio, está lejos de ser un conservador y él dice, tenemos un proyecto de bicameralismo excesivamente asimétrico. Y por eso ustedes optaron también por aumentar las atribuciones de esta Cámara de las Regiones, porque hay colectivos también dicen que los socialistas han cedido a los partidos políticos. ¿Qué voces están escuchando finalmente para ampliar las atribuciones de la Cámara de las Regiones? Agradezco la pregunta porque el Partido Comunista ha sido majadero en señalar, y yo no entiendo eso, que el informe y por tanto esta propuesta de régimen de gobierno tiene que pasar de la comisión al Pleno y al borrador de nueva constitución como si esto fuera un tobogán. Y eso implica, por tanto, que se bypassea el debate público. Nosotros dentro de la convención no somos dueños de la verdad. Somos representantes de un país que nos dio una tarea
Y esa tarea hay que cumplirla abriendo las discusiones al debate público. Efectivamente, aquí hubo acuerdos en espacios que no fueron los formales de la convención. La prensa lo sabe, el país lo sabe, ¿cierto? Se constituyó una mesa de negociación, pero no puede pasar ese acuerdo al borrador de nueva constitución sin pasar por el escrutinio público y sin y perdiendo la oportunidad de ser mejorado y ajustado, dadas las cuestiones que están en juego. Hemos definido a Chile como un Estado regional. Hemos definido a la democracia como paritaria. ¿Pero a quién escuchaban ustedes ahí? ¿Al expresidente Ricardo Lagos, por ejemplo? Nosotros hemos escuchado a todo el mundo y quiero aclarar eso. Yo solamente he conversado con dos presidentes y expresidentes de la República. La presidenta Bachelet, cuando vino a la Comisión de Sistema Político, y luego cuando nos reunimos en una actividad que fue pública, cuando ya estabas de vacaciones en su fundación, y el presidente Boric, cuando vino a visitar en su primera visita oficial a una institución del Estado, y yo era parte de la mesa integrante de la directiva. Ricardo Lagos jamás me ha llamado, yo no tengo ese nivel de contacto, yo no pertenezco a las élites del país. Pero eso no significa que uno deseche las opiniones porque vienen de Ricardo Lagos, por el autor. Las ideas hay que sopesarlas en su mérito. Pedro, ¿ustedes no están de acuerdo entonces de cómo se dio estas negociaciones en la Comisión de Sistema Político? No, yo tengo una opinión que valora los procesos de diálogo, pero yo creo que los procesos de diálogo y el diálogo debe ser más plural y abierto, en coherencia con los que señalo de que este es un debate público, abierto. Se está definiendo el nuevo pacto social, la estructura del Estado, la estructura del gobierno, la democracia, y tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser casi como relojeros suizos y no contamos con todos los elementos para tomar esas decisiones. Por tanto, esos elementos tienen que construirse colectivamente, escuchando al presidente Ricardo Lagos, pero también a Noam Titelman, escuchando a el Frente Amplio, pero también a Renovación Nacional. Pero por eso también había un acuerdo entre los colectivos, que se llamaba este Gran Acuerdo. Y te lo pregunto porque ayer el Frente Amplio y también el Partido Comunista fue bastante firme en decir que ustedes traicionaron este acuerdo. Por ejemplo, con el voto de Patricio Fernández no llegaron a aprobar las atribuciones de las cámaras de las regiones, tampoco la democracia paritaria y tampoco las atribuciones del Congreso de Diputadas y Diputados. ¿Qué garantiza que ustedes van a suscribir a otro acuerdo? Quiero desmitificar algo. Respecto del título nomás, porque de repente esos títulos trascienden hacia la opinión pública y después aparecen en los titulares de los medios de comunicación. El Gran Acuerdo fue el título que se le puso a ese archivo sin consensuar ese título, ¿no? Fue la persona que envió el correo, ¿no? Ya, por si acaso. Pero es el nombre del documento. No, por supuesto. Y nosotros creemos que los grandes acuerdos se construyen el día que todas las normas de una construcción que tiene el carácter de sistema superan la valla democrática de los 103 votos. Los socialistas ayer concurrimos a aprobar la mayoría de las normas. La mayoría de las normas. Y en muchas normas que alcanzaron 100 votos, 99, 80 y tantos, ¿no? Los socialistas concurrimos casi en su totalidad, pero miembros de distintos colectivos concurrieron al rechazo. Eso significa que todavía hay dudas. Y dudar cuando se está construyendo la base que va a posibilitar la transformación social, política y cultural del país, el sistema político, es muy positivo y es muy sensato. Pero escuchar más aún. Pero después de este acuerdo fallido, según algunos colectivos, ¿cómo se va a avanzar hacia un nuevo acuerdo, un nuevo informe para este pleno? Considerando que quedan menos de un mes para que terminen estas votaciones y que vayan las normas al borrador. Sí, aquí hay tres cuestiones. La primera dice relación con que esta vez, a diferencia de la primera votación en el pleno, hay un texto estructurado que se trabajó pensando siempre en su coherencia y en su carácter de sistema. Por tanto, las normas que vuelven a la comisión son normas que están ubicadas ya en una geografía de algo que tiene más o menos la característica de un cuerpo, pero debe ser más contorneado, más definido y delimitado. Auscultado, ¿ya? En segundo lugar, creo que es importante señalar que esta vez se han tomado en esta segunda votación definiciones importantes para el país. Insisto, presidencialismo atenuado, 2 cámaras,
eliminación de los quórums supramayoritarios, reelección del presidente de la República. Entonces hay hartas definiciones que ya han pasado y que estamos hablando más bien de lo que falta, pero también hay que valorar lo que ya, ese 60% de normas que pasaron. Absolutamente. Y los socialistas estamos contestes en el 99% de eso. Absolutamente, pero te voy a seguir repitiendo la pregunta, Pedro. Ustedes tenían un acuerdo y finalmente no fue apoyado. Y el tema de tener estos dos títulos, hay títulos de la Cámara de las Regiones, pero en Congreso de Diputadas y Diputados, pero no está ese cuerpo. Por supuesto. Tú mencionas finalmente que no te gustó mucho cómo se dio el acuerdo anterior. ¿Cómo va a ser el acuerdo de ahora en adelante? El Partido Comunista decía que se habían roto las confianzas. Es que lo que pasa es que yo creo que el Partido Comunista no está contento con el resultado de ayer, porque ellos tenían la idea de que este acuerdo debía pasar de estas conversaciones a la comisión y de la comisión por un tobogán hacia el pleno. Y yo insisto que este es un debate público y que el gran acuerdo debe ser mirando al país, no mirando los intereses del Partido Comunista. ¿Y qué pasó con Patricio Fernández en atribuciones de...? Patricio Fernández tenía muchas dudas. Tenía muchas dudas. Conversamos mucho con Patricio Fernández, pero el colectivo socialista es un colectivo plural. Entonces, la convicción que nos formamos es producto de esas discusiones, de la documentación, de escuchar a expertos, intercambiamos ideas, hay debate de distintas miradas. Yo era concejal de Valdivia antes de venir acá, formaba parte de la primera línea de la política, desde ahí miro el país. Patricio Fernández proviene de otros lugares, Malucha Pinto de otros lugares, Tomás Laive de otras partes. Así se construye un país desde diversas miradas. Y no logramos convencer a Patricio Fernández de concurrir con su voto. Pero no concurrieron tampoco 3 votos de otro colectivo y así. O sea, independientes neutrales fue el único voto del colectivo que no concurrió. Sí, entonces hay dudas, esas dudas son positivas. Y el acuerdo, insisto, para responder directamente a tu pregunta, es sobre presidencialismo atenuado y bicameralismo asimétrico. Y los socialistas estamos empujando ese acuerdo. Pero tal como dijo Noam Titelman, fundador del Frente Amplio, el bicameralismo es demasiado asimétrico y, como han dicho otros, Chile no puede transformarse en Perú. Miremos los diarios, ¿no? Todos los días, hoy día también, como reflejan la crisis política peruana producto de desajuste en su sistema político. Nosotros tenemos que mirar la tradición constitucional chilena, mirar el horizonte de cambios, ese horizonte común, compartido que estamos definiendo, democracia paritaria, Estado regional, constitución ecológica, la plurinacionalidad, ese horizonte común compartido que a muchos les molesta, pero que yo comparto, merece y requiere un piso de estabilidad que debe estar dado por instituciones bien ajustadas y contorneadas. Pedro, ¿por qué rechazaron la democracia paritaria? Porque hay dudas. Yo concurrí a aprobar, pero otros compañeros y compañeras tenían dudas respecto de los contornos, los límites. Y todo se trata de los equilibrios. Todos los órganos del Estado. Todos los órganos del Estado, sin todavía tener claridad de si va a haber una transitoria o no, que es una discusión que ya se está abriendo al interior de la Convención, pensando en que hay muchos, que la mayoría de los órganos del Estado, de la administración pública, por ejemplo, debiera, para poder cumplir con esa regla, porque dice todos, sin excepciones, todos y cada uno, requería ajustes que había que pensar un poco más. Ahora, y otros detalles de normas, hay muchos detalles en cada norma que nos hicieron criteriosamente concurrir a algunas porque superaron un estándar de racionalidad algunas de esas normas y no votar por otras porque no superaban ese estándar de racionalidad. Para que se entienda, ¿qué atribuciones van a empujar ustedes para el Congreso de Diputadas y Diputados que tampoco se aprobó y también la Cámara de las Regiones? A nosotros nos interesa que la Cámara de las Regiones pueda revisar otras materias relativas, por ejemplo, a los derechos sociales. Creo que es importante que las banderas del estallido social sean definidas en el Nuevo Chile también con la mirada de las regiones. Creemos que salud, pensiones, vivienda, educación, que son las primeras, la seguridad también por otra parte, ¿no? Otro tema, aparte de los derechos sociales, que son las principales preocupaciones de todo Chile y también de las regiones. Yo vengo de la región de Los Ríos, Valdivia tiene una realidad, Mafil, Payaco, Ranco tienen otra realidad. Requieren esas materias, un tratamiento también con la mirada de las regiones y para eso la Cámara también debe tener conocimiento de esas materias. Hay otras cuestiones que tienen que ver con la acusación constitucional, que son institutos fundamentales para el buen funcionamiento de la democracia
y para permitir descomprimir conflictos políticos en la medida que queden bien configurados. Entonces tenemos preocupaciones por los derechos sociales y por el bienestar de las personas y también por la salud de la democracia. Perfecto, hay harta expectación entonces cómo va a quedar el informe de sistema político. Pedro Muñoz, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Y nosotros vamos a una breve pausa comercial, no se vaya porque a la vuelta vamos a seguir ahondando en este y otros temas. Ya estamos de vuelta de la pausa comercial y de sistema político nos cambiamos a sistema de justicia, un pleno convocado también a las 9:30 de la mañana con horas de debate, pero finalmente pasó algo inédito hasta ahora en la convención. Fue rechazado el informe en general con 55 votos a favor, 20 en contra y 65 abstenciones. Vamos a conversar sobre esto junto a uno de los convencionales que integra esta comisión, Ruggiero Cozzi. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Natacha. Gracias por estar acá. Bueno, primero que todo, ¿por qué se rechazó este informe en general? Los coordinadores, ya lo escuchábamos en un punto de prensa, decían que no habían alcanzado realmente a lograr acuerdos y consensos con este informe. Y por eso decidieron finalmente rechazarlo y aplazarlo, que volviera más bien a la comisión. Sí, bueno, hoy día se votaba algo súper importante, que son los órganos autónomos de la nueva Constitución, Contraloría General de la República, el Ministerio Público, la Corte Constitucional y cuestiones bien políticas, como es la reforma de la nueva Constitución. Y la verdad es que yo creo que fue la decisión correcta, con mucha responsabilidad. Necesitamos una segunda discusión en la comisión, primero para poder acoger varias de las observaciones que nos han hecho llegar expertos, la opinión pública, oficios como el que nos envió el Banco Central, y por otro lado hay consensos políticos que requieren madurar un poco, sobre todo a nivel de lo que es la Corte Constitucional y la reforma de la Constitución, que es sin duda un tema importantísimo en el cual la nueva Constitución se juega buena parte de su legitimidad democrática. ¿Falta tiempo? ¿Es algo que están viviendo ustedes como convencionales con estas largas jornadas que estamos viendo últimamente? ¿Falta tiempo para quizás leer bien el informe, conversar bien el informe con otros colectivos o no? A ver, yo creo que el tiempo es siempre un recurso escaso. Yo creo que se pudo haber administrado mejor, porque perdimos varios meses al inicio, muchas audiencias públicas, escuchando a veces organizaciones que no tenían mucho que aportar. En vez de haber estado haciendo nosotros un trabajo más político, se chutearon todos los plazos, toda la presentación de normas quedó para fines de diciembre. Claro. Entonces, se pudo haber administrado mejor, hoy día nos falta tiempo, pero no es una misión imposible. Ya. Vamos analizando entonces, como esta tarde ya no hay pleno, se esperaba una larga tarde, pero finalmente no va a haber muchos convencionales acá en la convención, pero vamos explicando, porque siempre es bueno ir bajando los temas, ¿cierto? Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Defensoría de la Naturaleza, Agencia Nacional del Agua, son solamente algunos de los temas que se iban a tocar hoy día. Hablemos primero del Ministerio Público. ¿Qué plantea este informe? ¿Cómo debería ser? ¿Cuáles son los cambios que podríamos ver? A ver, el Ministerio Público ya está en la actual Constitución, es un órgano autónomo, se introdujo en una reforma en democracia y me parece bien que esté como un órgano autónomo en la nueva Constitución. Se discutió eliminar el carácter jerárquico, finalmente esto queda. Estamos hablando de una institución que tiene más de 700 fiscales repartidos por todo Chile y que necesita una cabeza, un líder que los ordene, que dicte instrucciones de lo que es la política de persecución penal. Esto es un órgano de gestión, requiere mostrar resultados frente a la ciudadanía en términos de presentar la evidencia que logre las condenas a la delincuencia que estamos viendo y que es una gran preocupación de los chilenos. El informe, eso sí, cometía a mi juicio un error, que era eliminar al fiscal nacional. Claro. Esto fue duramente criticado. Se buscaba reemplazarlo con un consejo que la verdad es que iba a generar burocracia, tardanza en la toma de decisiones, ineficacia en la persecución penal. Era una buena noticia para los delincuentes y yo creo que eso no es lo que queremos, no es lo que tenemos que hacer en la convención y en buena hora vamos a tener la oportunidad de modificarlo. Ruggiero, ¿por qué no estás a favor de este consejo que también se ha planteado en relación a otros organismos, quitarle un poco el poder a una persona y ir distribuyéndolo, quiero decir, en otras? Por ejemplo, hace ya varios días escuchábamos al convencional y coordinador de la comisión, Cristian Viera, que decía que, bueno, a raíz de todas las críticas que ha tenido el fiscal nacional, es bueno también tener un consejo y que haya también un presidente en ese consejo. ¿Por qué esa opción no te convence? Lo que pasa es que no se puede confundir la figura del actual fiscal nacional, la persona que actualmente esté en un cargo, con lo que es la institución misma. Yo creo que ese es el error de quienes quisieron eliminar la figura del fiscal nacional,
por distintos motivos, pero todos muy contingentes. Lo relevante es que en ninguna parte del mundo el Ministerio Público o los organismos afines están dirigidos por un consejo. Eso es sumamente burocrático y necesitamos, insisto, un fiscales en todo Chile que persigan la delincuencia de manera eficiente, rápida, con la mayor tecnología y las mejores herramientas a nivel de experiencia comparada. ¿Pero crees que hasta el momento hay consenso para mantener el fiscal nacional o más inclinado a este consejo? Yo creo que vamos a llegar a una fórmula mixta. Hoy día en la ley ya existe un consejo superior que reúne a los fiscales regionales y que asesora en ciertas materias al fiscal nacional. Es probable que le entreguemos más atribuciones y eso no me parece mal en la medida en que haya una cabeza, un responsable que le dé unidad de propósito y de gestión a esta institución tan importante. Porque, insisto, hoy día la delincuencia es primera prioridad en los chilenos. Entonces, tenemos que tener un órgano a cargo que cumpla con las expectativas. Yo soy crítico. Yo creo que, por ejemplo, necesitamos que el fiscal nacional pueda ser acusado constitucionalmente para que rinda cuenta a la ciudadanía, que dé la cara cuando no se están haciendo las cosas bien. Pero de ahí a eliminarlo, eso me parecía que era exagerado. Hablemos también del Banco Central, que ha sido uno de los temas que ha generado más reacciones, no solamente acá dentro de la Convención y el Congreso Nacional. ¿Qué plantea también este informe? Bueno, aquí yo creo que sí se estaba cometiendo un error grave. Nuevamente, divertido, porque la primera prioridad de los chilenos hoy día es la delincuencia y luego viene el alza del costo de la vida. Lo estamos viendo, el precio del aceite, la benzina, de un montón de bienes de consumo. Y la inflación volvió a ser un tema en nuestro país. Y por lo mismo necesitamos un Banco Central autónomo en donde el gobierno no pueda meter las manos y pedirle que emita billetes, porque eso hace que la plata pierda su valor. La autonomía ya está establecida en este informe. Y voy para allá. Está la autonomía, se declara la autonomía del Banco Central, pero es una autonomía con letra chica. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, porque se confunde el mandato. Se ordena y se le exige al Banco Central tener una coordinación con el gobierno, con las políticas económicas definidas con el gobierno. Eso dice el texto. Y ahí la verdad es que no conozco a nadie que lo haya defendido. Eso es un error. Además, se le agregan funciones que hoy día son propias del gobierno, como promover el pleno empleo, diversificar la productividad económica en Chile. Eso hoy día lo hace un ministro, lo hace la Corfo. Entonces estamos mezclando cosas. No me parece bien y debilita su autonomía. Y lo segundo, más importante, que tiene que ver con los nombramientos, se le entregan totalmente al Congreso. ¿Ya? Hoy día los nombramientos los hace el presidente de la República con acuerdo del Senado. Al sacar al presidente de la República y pasárselo al Congreso, se va a politizar esto. Va a terminar en cuoteo. Y además la remoción. Hoy día, para destituir a los consejeros del Banco Central, el único que lo puede pedir es el presidente de la República, que es el que maneja la economía nacional junto al ministro de Hacienda. Entonces, ve el tema con responsabilidad. Pero aquí se le está entregando a 1/3 de los parlamentarios. Y yo me pregunto, imagínate el show que va a haber con esto. Van a empezar a pedir la destitución de consejeros con cada problema económico en Chile. Y eso le resta autonomía en decisiones que a veces son impopulares, pero necesarias. Ruggiero, ¿cómo debería conversar el Banco Central con el gobierno, sin traspasar, como dices tú, estos límites? La ley actualmente lo hace de manera adecuada. La ley orgánica hoy día dice que el ministro de Hacienda puede participar en las sesiones del Consejo, no tiene derecho a voto, pero sí derecho a voz. Y además se le exige al Consejo del Banco Central tener presente, que es distinto a una coordinación. Coordinar es estar unidos en un objetivo. Tener presente significa que yo lo escucho, lo tengo a la vista, pero puedo discrepar. Acá hay que tener una muralla importante entre lo que es la política monetaria de control de la inflación, que ese es el objetivo del Banco Central, y la política económica del gobierno, fiscal, en materia de empleo, en materia de diversidad productiva. Eso es materia de la política, esto es materia técnica del Banco Central. En este informe también se plantea la figura de una Defensoría del Pueblo y Defensoría de la Naturaleza. Explícanos eso también. Bueno, la Defensoría del Pueblo, o Ombudsman, como se le dice en otros países, es una institución que podría ser un aporte. La verdad es que nosotros votamos a favor de este organismo, que lo que busca es un modo de ejercicio del poder un poco distinto, más blando, si tú quieres, en el sentido de que le hace recomendaciones a los organismos públicos, al legislador, recomendaciones que se pueden acatar o no, ¿ya? La gracia del defensor del pueblo está en la autoridad de quien ejerce ese cargo, que sea una persona respetada,
creíble, que goce de buena fama transversalmente. Eso es lo que le da poder al defensor del pueblo. Y la verdad es que, bueno, lo que hoy día venía en el informe todavía requiere varios ajustes. Y la Defensoría de la Naturaleza, eso ya es más polémico. La verdad es que eso yo solo tengo conocimiento que exista en Bolivia, pero existe en el papel, porque todavía no se implementa, ¿ya? En países donde incluso la naturaleza es titular de derechos, como en Ecuador, la defensa de la naturaleza, de la madre tierra, de la Pachamama, la realiza el defensor del pueblo. Entonces, la verdad es que acá estamos duplicando un organismo, generando más burocracia y cargos que la verdad son innecesarios. Pero ¿quién podría estar a la cabeza de la Defensoría del Pueblo? ¿Alguien de un partido político? ¿Alguien de una organización? Porque me imagino que tiene una representación más ciudadana. Esa es la idea. Tiene que ser, como te digo, una persona muy creíble. Y lo que hay una discusión es si es que tiene que ser una cabeza o un consejo. Yo me inclino a priori más porque sea una sola persona, independiente de que hay que tratar de que ojalá haya pluralismo dentro de la institución nuevamente para que goce de credibilidad. Yo creo que no puede pasar lo que ocurrió con la defensora de la niñez. Y aquí voy a ser bien crítico y responsable, pero ella politizó demasiado una institución que tenía que operar de manera transversal, con credibilidad para todos los chilenos, y eso se ha echado de menos. Hasta ahora, en general, ¿cómo ha visto el rumbo que ha tomado el informe del sistema de justicia? Porque hemos visto que han surgido muchas críticas de estos organismos que están viendo ahora. Sí, la verdad es que muchas críticas, yo creo que se ha escuchado poco a los expertos, a las instituciones mismas. Yo valoro mucho, por ejemplo, cuando la Corte Suprema nos ha enviado sus oficios. La Corte Suprema insistió hasta el cansancio en que el Consejo de la Justicia, que va a hacer los nombramientos de los jueces, su calificación, que va a administrar la plata del Poder Judicial, tenía que tener en su composición una mayoría de jueces. Así ocurre en las mejores experiencias comparadas. Donde no ocurre, por ejemplo en España, en Argentina, en Perú, estos órganos han fallado. Y la Corte Suprema lo pidió hasta el cansancio y lamentablemente no se le quiso escuchar. Y eso, a mi juicio, es un error. Es un error, porque hoy día tenemos un Consejo de la Justicia que corre el riesgo de ser capturado políticamente y por grupos de presión y politizar una labor tan delicada como es la independencia de los tribunales de justicia. Bueno, hay harto por ver en temas que van a volver a la comisión para su revisión y obviamente vamos a ir contando cuáles son las fechas para su revisión. Ruggero Cozzi, muchas gracias. Gracias a ti. Y nosotros nos despedimos, gracias por acompañarnos acá en Convención Constitucional. Nos vemos el lunes a partir de las 3:30 de la tarde. Que esté muy bien.